Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. En principio, me voy al terminar este evento sumamente contento por la temática que me parece sumamente relevante y también por este ambiente que es moderno y a la vez es una belleza, y por lo cual felicito al Contralor y a la Contraloría. Y estaba pensando que cuando llegue al Colegio de Abogados de Lima, que también está en estos momentos en Miraflores, en una casona, en mis ojos va a haber una amenaza en relación a ese ambiente, porque cambiándolo, y felizmente no es monumento histórico, miren lo que podemos tener para servicio de todas las personas que pueden aprovechar un ambiente como este. A veces el tema son decisiones. Tomar una decisión que en algún momento puede costar, a algunos de repente no les agrada, pero el cambio es importante. Y precisamente en este tema de atacar la corrupción, el soborno, nosotros sabemos que nuestro país lamentablemente ha sufrido este problema prácticamente desde la independencia. Hay un historiador que ha tratado el tema y nos ha dicho que de vez en cuando lo que existen son picos de corrupción, pero que en ningún momento ha desaparecido. Y es verdad que no nos podemos plantear como objetivo su desaparición. Hay un autor, Jean Pinatel, que tiene un libro que se llama La sociedad criminógena, y lo que él dice es que existen sociedades que son más criminógenas que otras, pero en ninguna ha desaparecido el crimen, y por eso es que siempre existe el derecho como un tamiz para resolver los conflictos, inclusive los que significan delito, de la manera humana que esto debe hacerse, es decir, negando lo que es la ley de la selva, la imposición del fuerte sobre el débil. El derecho sirve para esto, y lo cierto es que si el derecho no funciona bien, entonces pueden producirse problemas. Nuestra realidad cercana es Lima, pero si pensamos en Perú tenemos que pensar en todas las zonas que no son Lima. Lo estamos viendo con el tema de los huaicos, que están asolando en otros lugares de una manera mucho más grave, pero también está la delincuencia. Hace algunos años meditábamos acerca de lo que significaba el surgimiento del sicariato, que entre nosotros no tenía una tradición, como sí, por ejemplo, en Colombia. Y el sicariato ha ido aumentando. Y lo que genera que aumente el sicariato es precisamente que los casos, los conflictos no se resuelven rápidamente en el sistema de justicia. Y como les digo, una cosa es Lima y otra cosa son las otras realidades que afrontamos. Y por eso la opción del nuevo proceso penal es buena. Aún con los defectos que pudiera tener al comienzo, ya hemos visto que en los casos de flagrancia, en algún momento dado se ha aliviado la carga a nivel nacional, y eso también es bueno. Pero a lo que aludo es a que se consiguen cosas, pero hay que avanzar más. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera ver que el sicariato ya se desarrolle de tal modo que nos parezcamos a países hermanos como México, donde ya los niños, el año pasado estuve en México, prácticamente hay lugares donde los niños no andan en la calle porque es un peligro. Al margen de los secuestros y otros abusos que pueden darse, la realidad es que los padres viven en un estado de inseguridad increíble. Y en ese sentido podemos estar peor. Yo, como fiscal que fui, recuerdo haber visitado los penales y veíamos que había un hacinamiento increíble, ¿no? Unos prácticamente estaban en unas camas colocadas en el aire encima de otros, pero hemos sabido de lo que significan los penales en Brasil, o de también lo que ha sucedido en Colombia, que han habido personas, ustedes saben la crisis económica que pasa en Colombia, que han matado a algún preso para alimentarse ellos. Es decir, estamos en situaciones feas, pero todavía se pueden poner más feas. Y creo que la decisión, por ejemplo, de este ISO 37001 es buena, porque tenemos que combatir necesariamente la corrupción. Y esto lo tenemos que hacer porque
se ha deteriorado las cosas muy terriblemente. En lo personal, en estos momentos yo estoy en el decanato del Colegio de Abogados de Lima, y una de las cosas que en un momento hemos tenido que evaluar, y por eso hicimos un fuerte apoyo a la reforma universitaria, es lo que ha sido la eclosión de universidades que no tenían condición de universidades y que, sin embargo, por arte de lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores, el CONAFU, y lamentablemente también algunas sentencias judiciales, empezaron a funcionar sin bibliotecas, sin lugares aparentes, sin profesores, y lamentablemente hay un producto, y ese producto que han sido sujeto de estafa, como no están en condiciones de competir con el producto de otras universidades que sí se pueden llamar universidades, son un aliciente también para la corrupción. Y ello lo reflejamos, por ejemplo, el año pasado como colegio de abogados, porque a veces se dice que hay un espíritu de cuerpo y que no se sanciona, por lo menos entre nosotros no ha sido cierto. El año pasado nosotros hemos sancionado a 95 abogados. Y este año nuestra tendencia es que vamos a tener que sancionar, sin que sea un placer, a un mayor número. Y eso porque simplemente estamos cumpliendo con nuestra finalidad. Los colegios profesionales existen para cuidar la ética, y se trata precisamente de sancionar a quienes no tienen un desempeño ético, porque de otra manera no se justificaría parte importante de nuestra existencia, al margen de defender la profesión, defender el Estado de Derecho, buscar el fortalecimiento de la democracia, que es lo que compete al Colegio de Abogados de Lima. En tal sentido, nosotros en algún momento hemos conversado con personas que trabajaban en la universidad, y la idea que nos decían es: en Lima sí, nosotros somos exigentes, pero fuera de Lima no tanto, porque nosotros interpretamos que la universidad, al otorgar un título, lo que ofrece a las personas es que salgan de la pobreza. Esta concepción implica una discriminación, porque no ofrecen educación, no tienen la intención de ofrecer un mismo nivel de formación universitaria, entre comillas, a todos y en todos los lugares. En algunos sí nos esforzamos porque competimos, pero en otros lugares no. Y con esa idea de lo que significa pues universidad, y peor aún si le añadimos que se pueden estar lavando activos, realmente tenemos razones para preocuparnos. Sabemos que las universidades no tienen mucho control, precisamente por lo que se dedican a una labor educativa, pero si en nuestra realidad descubrimos que tendría que ingresarse a algún modo de control, definitivamente en su momento habrá que hacerlo si es que no resulta la reforma universitaria y el SUNEDO. En el Colegio de Abogados de Lima en particular, nos interesa ofrecer servicios porque eso fortalece la economía del colegio. Nosotros tenemos un centro de arbitraje que en algún momento dado ingresó en crisis. Hoy día ya sabemos que los centros de arbitraje en el tema de Odebrecht también fueron infiltrados, y para nosotros va a significar investigaciones a colegas, abogados, también agremiados en el Colegio de Abogados de Lima, pero también creo, y es el tema del ISO 37001, este tema de Odebrecht que nos ha golpeado a todos, es también una oportunidad. Es una oportunidad para tomar decisión y tratar de competir en condiciones de transparencia, en condiciones éticas. El punto de partida tiene que ser un momento, y yo creo que ahora que no solamente nos está golpeando el tema de Odebrecht, sino la naturaleza. Y la naturaleza lo que está reflejando con esto de los huaicos es que ha habido mala gestión. Y si ha habido mala gestión es porque también lamentablemente existieron las coimas. Y existieron las coimas que fueron ganancias para algunos y lamentablemente pérdida para el país, y casi en toda la costa, que es donde se está sintiendo este problema. Decimos que ganamos, y esto lo vemos como una oportunidad, porque debemos de tomar la decisión definitivamente de combatir en todos los ámbitos en que estemos la corrupción. Estamos cerca de los 200 años
Y nosotros creemos en lo que habló nuestro historiador Jorge Basadre acerca de la promesa de la vida peruana. Quienes lucharon por la independencia, quienes colocaron el pecho, muchos de los cuales murieron, los que más tarde también enfrentaron las guerras fratricidas que han habido en América Latina y colocaron el pecho, siempre pensaron en eso. No se estaban sacrificando la vida por cualquier cosa, se estaba sacrificando la vida por la idea del Perú. Y la idea del Perú, si nos comparamos con el resto de América y del mundo, es que se logre el desarrollo, el verdadero desarrollo al margen de los números que nos han sido benéficos en los últimos años, si es que se combate realmente la corrupción. No existen países desarrollados que convivan con la corrupción, no por lo menos en el sentido en que nosotros entendemos el desarrollo con democracia y Estado de Derecho. Y en ese sentido sabemos que hay países que tienen algún nivel de desarrollo, pero habría que atribuirles que probablemente no cumplen los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos. Y en virtud de lo que ahora se está tratando nosotros a través del centro de arbitraje y un centro de conciliación que también queremos fundar en el tiempo todavía que vamos a estar al frente del decanato para prestar un servicio de conciliaciones por parte del Colegio de Abogados de Lima. Tenemos la intención precisamente de llegar a contar con el ISO 37001. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Angulo. Justo en eso estaba reflexionando porque nosotros como abogados sabemos que las normas son importantes. Han existido dentro del derecho, inclusive el derecho penal, algunas corrientes que nosotros las conocemos, las llamaban abolicionistas. Decían, el derecho penal no ha conseguido eliminar al delincuente, el delito siempre existe, entonces hay que abolirlo. Eso en realidad nos pareció un absurdo. En ningún país del mundo a nadie se le ocurriría que porque no funcionó el derecho hay que abolirlo, porque con los automóviles se producen atropellos, entonces eliminamos el automóvil. Lo que se trata es de normar mejor, avanzar en la normatividad. La norma es importante, pero más importante, y ahí iba mi reflexión, es la persona, porque siempre hay operadores, ¿no? Hoy en día, a pesar de las dificultades de lo que hemos visto con Odebrecht, sabemos que entre los decretos legislativos que se dieron por parte del Ejecutivo, vía la delegación de facultades del Congreso, se han dado decretos legislativos muy importantes que van a contribuir a la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, eso hace, digamos, un entorno positivo. De otro lado, yo cuando asumí el decanato del Colegio de Abogados de Lima, yo dije que íbamos nosotros a acompañar a las instituciones que en estos momentos funcionan en el sistema de justicia, y creo que lo hemos cumplido, porque también sabemos lo que significan las personas. Y cada vez que me han preguntado acerca de la confiabilidad, yo he dicho, el presidente del Poder Judicial es una persona inmejorable para que en estos momentos difíciles esté ahí. Es alguien a quien lo conocí cuando estudiábamos temas de derechos humanos en eventos anuales que hacían en el CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social. Y lo he conocido en el aula para el ascenso, cuando yo era todavía fiscal, para ascender, y él ascendió y hoy en día encabeza el Poder Judicial. Puedo también hablar de Pablo Sánchez Velarde, un fiscal a quien conocemos su trayectoria, encabeza el Ministerio Público y realmente nos hace sentir seguridad en el trabajo que se está dando. Me place el trabajo del Contralor en estos momentos, que a veces están que le dicen detente un poco porque no vas a complicar los problemas con la inversión extranjera, pero me parece muy bien el trabajo que se está haciendo. Y en ese sentido, la necesidad de apoyarse entre instituciones es muy importante porque la persona, el liderazgo es fundamental. Me place también que esté la doctora Barrios Alvarado en INACAL. Conozco a su hermana Elvia Barrios, con quien también hemos trabajado juntos, y sé de la ética que las caracteriza. En ese sentido, creo que las personas son muy importantes.
ISO 37001 da el instrumento, pero el instrumento, como cualquier cosa que no se mueve por sí misma, que carece de voluntad, necesita a las personas. Es muy importante el trabajo que hacen cada una de las instituciones. Por ejemplo, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Se requieren jueces y fiscales que cumplan un estándar, ¿no? Las circunstancias que hoy en día se afrontan con Odebrecht, no olvidemos que allá en Brasil, inclusive un juez murió, no se sabe, o si fue asesinado. En un momento dado, cuando los intereses son económicos, la respuesta es fuerte. Y en ese sentido uno tiene, como se dice, que tener estómago para enfrentar, y se requiere de líderes, ¿no? Y los líderes están también en los despachos. Un fiscal, un juez es líder en su despacho, y se tiene que cuidar que estén las mejores personas para enfrentar las circunstancias precisamente más difíciles. En ese sentido, me parece bien el optar por la norma ISO 37001, y también hay que cuidar que las personas que lo manejen sean las mejores, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor Angulo.